El frío aquí no es solo una condición climática. El frío es una regla. Ralentiza el pensamiento, adormece el sentimiento y no te deja tiempo para hacer preguntas. En la Antártida la vida es simple. Camina, come, regresa, repite. Miles de pingüinos se mueven con el mismo ritmo y el mundo parece ordenado. No hay caos, porque no hay elección. Este pingüino también formaba parte de ese orden. Cada mañana miraba en la misma dirección. Cada noche seguía las mismas huellas. El hielo bajo sus patas le contaba la misma historia todos los días. Quédate aquí. Aquí estás a salvo, y durante mucho tiempo eso fue suficiente. Hasta que un día, sin que pasara nada, pasó algo. El cielo no era distinto. El viento soplaba con la misma dureza. Los demás pingüinos caminaban, pero en ese instante, este pingüino levantó la cabeza, porque a veces, tanto los humanos como los animales se detienen sin una razón clara, y esa pausa divide toda una vida en dos partes, antes de detenerse y después de hacerlo. Frente a él estaba el mar, el camino conocido, el camino de la supervivencia. Detrás, la colonia, el calor, a la seguridad. Pero en el borde de su mirada había algo que nunca antes había observado: a las montañas, más blancas que el propio blanco, inaccesibles, silenciosas y aparentemente sin sentido. Las montañas no prometían nada. No había alimento, no había protección, no había regreso, pero había algo, lo desconocido. Y lo desconocido a veces despierta la voz más antigua que llevamos dentro. Esa voz no dice ve, esa voz dice mira. Y este pingüino miró, y mirar es el primer acto de rebeldía. Cuando dio el primer paso, no fue valiente, no estaba seguro, no se sentía como alguien tomando una gran decisión. Simplemente dio un paso, luego otro, y con cada paso, los sonidos detrás de él se apagaban. El ritmo de la colonia no se rompió. Nadie se detuvo para llamarlo, porque las multitudes no quieren que los que se van regresen. Ellas quieren orden. El frío aumentó. El suelo se endureció. Sus pasos se volvieron más lentos. Pero ocurrió algo extraño. El peso disminuyó, porque cuando se camina con la multitud, no solo se carga el cuerpo, se cargan expectativas, en costumbres, en frases como así es como se hace. Con cada paso, este pingüino se volvió más liviano. Tal vez él también conocía su final, tal vez lo sentía, pero algunos viajes no se hacen para llegar. Algunos viajes se hacen para poder decirse a uno mismo: yo puedo elegir, porque la mentira más silenciosa de la vida es esta: no tienes otra opción. Este pingüino escuchó esa mentira y no la creyó. Mientras caminaba, el mundo no se hizo más grande, se volvió más peligroso, pero también más real, porque por primera vez, cada paso que daba era completamente suyo. No podía culpar a nadie, no podía señalar a nadie como ejemplo, y eso, aunque aterrador, también era liberador. En algún punto, el viento empezó a cortar su rostro, la visibilidad disminuyó, las montañas no se acercaron, solo se volvieron más claras. Y en ese momento, quizá este pensamiento cruzó por su mente: haber llegado hasta aquí ya es suficiente, porque todos sobreviven, pero muy pocos sienten que realmente están vivos. Este pingüino no le dio al mundo una gran lección, no habló, no dio consejos, pero caminó. Y a veces, un solo paso habla más fuerte que 1000 palabras. Mientras la gente veía estas imágenes, se vio a sí misma. Algunos miraron su trabajo, con otros, su relación, otros, el espejo. Todos tenían una colonia, todos tenían un mar, y todos tenían una montaña que no se atrevían a mirar. Esta historia no dice que todos se vayan. Esta historia dice: si te quedas, quédate conscientemente. Si te vas, vete incluso con miedo.
pero no camines dormido. Pork, la vida. Cuando se camina con la multitud, pasa en silencio. Pero incluso cuando caminas en la dirección equivocada, de manera consciente, al menos es tuya. Y tal vez, este pingüino no se perdió. Tal vez, por primera vez, realmente caminó hacia algún lugar.